Muy bien, gracias a todos los que están a través del Zoom, de YouTube y de Facebook. Una vez más estamos aquí para exponer la palabra de Dios. Así que vamos a orar y comenzamos. Señor, gracias, ya todo está preparado. Bendícenos en la lectura de tu santa palabra y que todo sea para tu honra y tu gloria. Amén. También bendice a los que están a través del Zoom, de YouTube y de Facebook, de una manera especial a ellos con su familia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema lleva como título Fe a través de la prueba. Y vamos a hablar de un personaje que posiblemente usted conoce, que ha escuchado diferentes predicaciones de él, pero que en cada vez que se trata la vida de este personaje se aprende algo nuevo. En el tiempo en que estamos viviendo, estamos pasando por una situación difícil. Posiblemente usted tenga un problema de salud, tenga un problema económico, tenga un problema con su relación de pareja o tenga problemas con sus hijos. En todo eso nosotros podemos abarcarlo a través del personaje que vamos a tratar, porque la vida de Job de cierta manera se identifica con la tuya y con la mía. Es cierto que Job perdió 10 hijos de una sola vez, pero con un solo hijo que usted haya perdido en su vida, usted se identifica con él. Es cierto que Job perdió su salud, le llegó una llaga, se le iban los pedazos así de la piel, se le caía, pero aún así Job se identifica con Dios. Es cierto que Job perdió sus amistades, sus amigos y toda su familia. Apenas le quedó su esposa, muchos de sus siervos se perdieron y también los animales. Pero en el mensaje de hoy vamos a ver cómo este hombre, único en la Biblia, mantuvo la fe en Dios. Y cómo Dios escuchó todo lo que dijeron sus amigos de él. Cómo le dio permiso a Satanás para que atacara a su siervo. Pero al final, como dice la lectura bíblica que vamos a leer ahorita, el Señor le bendijo, le multiplicó lo que Satanás le había quitado. Y no solo eso, le dijo: te voy a dar la bendición de que vea 4 generaciones de tu descendencia. Ustedes quieren una bendición más grande que esa. Por lo tanto, vamos a ver quién era Job y por qué a Satanás le cogió con él. Déjenme decirle de paso que el caso de Job es un caso que tiene que ver con el universo. Es decir, era un conflicto entre Satanás y Jesucristo. Y Satanás le cogió con Job porque Job era un hombre consagrado. Ahora Job no entendió el problema. Job pensaba que era Dios quien había mandado ese problema a él. Pero él no sabía que era un conflicto universal. Y gracias a Dios que Job se mantuvo fiel. Así que vamos al libro de Job, capítulo 1. Lean conmigo. Libro de Job, capítulo 1. Y vamos a ver quién era Job. Así, un conflicto cósmico, no solamente un asunto local, tenía que ver con el universo entero. Muy bien, en el libro de Job, en el capítulo 1, vamos a ver quién era Job y qué dijo el Señor de nuestro querido amigo Job. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De entrada, la Biblia dice que Job era un hombre consagrado. Escuchen bien, era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Otra Biblia dice, era el hombre más rico de todos los orientales. Sus hijos celebraban banquete en sus casas, cada uno en su día, es decir, cuando cumplían años, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez, pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Notes, hermanos, que estamos hablando de un hombre consagrado a Dios,
que no solamente hacía holocausto por él, lo hacía por sus hijos que eran mayores de edad y que ellos tenían que hacer su propio holocausto. Aquí me dice que cada vez que un hijo de Job cumplía años, invitaban a las hermanas, y a los 10 estaban en el mismo lugar, y que luego que pasaba ese cumpleaños, Job hacía sacrificio a Dios y decía en su corazón, por si acaso uno de ellos ha pecado contra Dios y no ha hecho su sacrificio. ¿Hasta dónde vemos un padre consagrado, preocupado por sus hijos? Hoy en día nosotros no tenemos que hacer el mismo sacrificio que Job, pero sí debemos orar por nuestros hijos, porque andan por ahí haciendo cosas que nosotros no nos enteramos, y la oración intercesora que tú y yo hacemos llega hasta el trono de la gracia. Así que tenemos que orar por nuestros hijos para que Dios los cuide, para que Dios los bendiga y sobre todo para lo que los proteja del mal. Hasta aquí vemos una introducción perfecta, una introducción linda. Dios habla de un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, con una familia lindísima, 10 hijos, 7 varones y 3 hembras, y que era millonario, tenía muchísimos siervos, criados y animales. Ahora viene la segunda parte del problema. Satanás se molestó porque Job vivía bien, porque vivía consagrado a Dios. Y esto va para ti, para mí. A medida que tú decidas consagrarte a Dios, Satanás te va a atacar. Pero ahí es que es donde está la fe. Por eso el título del tema, fe ante las pruebas. ¿Por qué? Porque en la fe es que tú te fortaleces, en la fe es que tú creces espiritualmente. Y oigan lo que le pasó a Job. Él no se lo buscó este problema, pero era un asunto entre Jesucristo y Satanás. Sigan leyendo conmigo. Versículo 6. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, de andar por la tierra y pasearme por ella. Entonces Jehová le dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, las mismas condiciones que se ven en el comienzo del capítulo 1, ahora Dios se la pone en la cara a Satanás. ¿Tú te has fijado en mi siervo Job, que no hay como es uno en toda la tierra? ¿Y sabe lo que le contestó Satanás? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él, a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de su mano has bendecido, y por sus bienes ha aumentado sobre la tierra. Aquí vemos que Satanás le saca en cara a Dios lo que le ha dado a Job. Y le ha dicho bien claro, tú lo tienes rodeado de ángeles, yo no le puedo llegar. Tú has bendecido su familia, tú has bendecido su trabajo. Todo eso se lo saca en cara, no viendo que Dios es eso lo que nos promete a nosotros. Cuando le somos fieles a Dios, Dios va a bendecir nuestros hijos, Dios va a bendecir nuestro trabajo. Y tendremos que bienes y materiales para vivir nosotros y también compartir con los demás. Ahora, miren cómo es Satanás de perverso. Le dice al Señor, ¿sabes qué? Quítale lo que tiene y yo estoy seguro que te va a maldecir. Porque no es de balde que te sirve, Él te sirve porque tú le has dado todo eso. Oigan lo que le dijo Satanás a Dios. Lean conmigo, versículo 2. Verso 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia cara. Entonces Jehová le dice en el versículo 12 a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no ponga tu mano sobre él. Dios le dijo, vamos a ver si es verdad lo que tú dices, quítale todo. ¿Y cómo comenzó Satanás a quitarle qué? Las cosas materiales de primero. Le mató todos los animalitos, le mató los siervos. Y Job se mantuvo fiel. Y cuando él vio que Job no variaba ni para acá ni para allá, entonces dijo, no, pues yo le voy a dar ahora en otro lugar que le va a doler más. Porque a Job le dolieron sus siervos, eran seres humanos. Job trataba a los siervos como si fueran de la familia. Por eso todo el mundo lo amaba. Pero ahora viendo un detalle interesante, Satanás ve que Job sigue fiel y dice, no, pues yo te voy a arreglar la cosa. Y dice la Biblia que estaban los hijos celebrando un cumpleaños de uno de ellos, y vino Satanás y lo mató a los 10.
Ahí esperaba que Job maldijese a Dios. Pero qué sorpresa de la vida. Job se mantuvo fiel a pesar de que Satanás le mató a sus 10 hijos. Y cada vez que yo predico de Job digo esto. ¿Alguna vez usted en su vida ha ido a un velorio donde han muerto 10 hermanos el mismo día? No, claro que no. Se han dado casos de 3, 4, tal vez 5, pero 10 a la vez. Satanás le mató los 10 hijos a Job, buscando que Job maldijese a Dios, pero Job se mantuvo fiel. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que nuevamente se reunieron los hijos de Dios y vino nuevamente Satanás. Y entonces Dios le dice, ¿te das cuenta? Te di permiso para que pusiera a prueba a mi siervo Job. Pero te has dado cuenta que se ha mantenido fiel, a pesar que tú le has quitado todos los animalitos, a pesar que le has matado los siervos y que también le acabaste con sus hijos. Y oiga Satanás, que es un ser perverso, ¿sabe lo que le dijo? Piel por piel. Es decir, ¿qué me importa a mí perder todo si sigo con vida? Oigan otra vez el desafío que le hace a Jehová. Entonces Jehová le dijo, está bien, tócalo, pero no lo mate. Entonces viene Satanás y le da a Job la peor enfermedad que existía en el Antiguo Testamento. Hermano, hablar de la lepra en ese tiempo es hablar como del SIDA ahora, que no tiene cura. Y entonces vino Satanás y le mandó una lepra a Job. Y Job comenzó a perder la piel, se le caían partes de la nariz, de los brazos. Se arrancaba como un pedazo de tinaja. Entonces se fue a vivir a un lugar solitario porque no podía ni siquiera convivir con la esposa ni con los siervos que le quedaron vivos. ¿Cuál fue la respuesta de Job ante esta situación? Solo un hombre con fe puede hablar de esa manera. ¿Sabe lo que dijo Job? Dios me ha dado y Dios me ha quitado. Sea el nombre de Jehová bendito. Job bendijo al Señor en medio del dolor, en medio de la prueba y la dificultad. Y por eso traigo este tema hoy para ti. Cuando tú tengas un problema de salud, cuando tú tengas un problema de trabajo, un problema de dificultad en las relaciones matrimoniales, cuando tú tengas un hijo en las drogas o en la cárcel, en vez de quejarte, alaba a Dios como lo hizo Job. Porque tú nunca vas a llegar el momento de Job. Tú nunca vas a pasar el momento de Job. Yo te pregunto, tú tienes una lepra ahora que te está quitando la piel del cuerpo. No, pastor, entonces ¿de qué te quejas? ¿Tienes un buen trabajo? Sí. ¿Tienes tus hijos vivos? Sí. ¿Tienes salud? Sí. ¿De qué te quejas? Si lo tienes todo. La historia de Job nos dice, como nadie vamos a llegar a donde llegó Job, la historia de Job nos dice, cuando tú estés pasando por una prueba, en vez de quejarte, alaba al Señor. Amén. Y eso fue lo que Job hizo. Pero Satanás no se quedó con los brazos cruzados. Todavía Job seguía fiel. A pesar que perdió los 10 hijos, a pesar que perdió los animalitos y perdió a su siervo, él seguía fiel. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Le mandó 3 amigos, dice, a consolarlo. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Cuando vamos a visitar un enfermo, tenga cuidado lo que usted dice en ese momento. Cuando vamos a un velorio, tenga cuidado lo que usted dice en ese momento, porque puede hacer que su palabra hiera más a la persona afectada. Estos 3 amigos se quedaron una semana callados observando a Job. Y después de eso comenzaron a hablar los 3 amigos de él. Y cada uno le pasó juicio a Job. Le dijeron, ¿tú sabes por qué tú estás así? Porque tú eres un pecador. Porque una enfermedad como esa no se la mandan a un cristiano, a un hombre consagrado. Seguro que tú hiciste algo malo. Y por eso papá Dios te mandó la lepra. Pero no, Señor, estos 3 amigos estaban fuera de la realidad de la vida. Y no dijo Dios al principio que Job era un hombre consagrado, temeroso, santo y apartado del mal. Entonces, ¿cómo estos 3 dicen que Job era un pecador? Cuando Dios había dicho que era un hombre santo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué Satanás mandó esos 3 amigos? Para desilusionar a Job, para que Job maldijese a Jehová. Pero no lo logró, hermanos. Aún con estos 3 amigos hablando mal, no lo logró. Y Job le dijo, yo soy inocente. Y ustedes saben que yo he sido un hombre santo, consagrado. A los 3 amigos se lo dijo, pero ellos dijeron, no, es que eso que tú tienes le llega a los pecadores.
Al que le llega la lepra es porque ha pecado, que le ha ido mal en la vida. Y entonces Job entra y lo escucha a los tres, un discurso larguísimo ahí. Y al final Job le dijo, yo soy inocente. Yo soy inocente. Y él dijo, yo estoy consciente que yo voy a morir, dijo Job. Pero hay un versículo maravilloso que dice, yo sé que mi Redentor vive y que lo he de ver con mis propios ojos, no con los ojos de los demás, con mis propios ojos yo he de ver a mi Redentor. Ahí Job se refería a Jesucristo. Algún día mi Redentor va a venir, no importa si yo muero. Pero hasta ahora yo puedo decir que yo soy inocente, no sé lo que está pasando. Y es cierto, Job no sabía lo que estaba pasando porque era un conflicto cósmico, un conflicto que salía de la tierra. Tenía que ver con los ángeles, tenía que ver con los otros mundos donde no han pecado. Y Job, sin saberlo, puso el nombre de Dios en alto, porque hizo que Satanás quedara feo. Satanás lo acusó que él le servía a Dios porque Dios lo había bendecido. Y Job dijo, no, yo le sirvo a Dios porque lo amo de todo corazón. Y entonces viene la parte que mucha gente critica, pero hay que tener los zapatos. La esposa de Job, al ver que Satanás le mató a los 10 hijos, al ver que había perdido todos los bienes materiales, la esposa de Job dice, maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, mujer, tú has hablado como hablan las mujeres necias. Quiere decir que vamos a agradecerle a Dios cuando nos da las cosas buenas y no le vamos a agradecer cuando nos da las malas. En otras palabras, Job le dijo, entonces cuando Dios me hace cosas buenas, ese es mi Dios. Pero cuando viene la prueba ya no es mi Dios. Pues déjeme decirle que Job tiene razón. Hoy en día hay mucha gente que buscan a Dios por conveniencia. Cuando le va bien en la vida, Jehová de los ejércitos, usted lo ve contento en la iglesia, saludando a todo el mundo y exhibiendo la prosperidad, se cambian el carro, compran una casa. Papá, Dios es lo mejor. Pero cuando Dios permite que tú pierdas el empleo, cuando Dios permite que se te enferme un hijo o que te enferme tú mismo, ahí no vamos a la iglesia, ya no oramos y no alabamos al Señor. Por eso es que Job es nuestro ejemplo a seguir, porque Job alababa a Dios cuando le iba bien y Job siguió alabando a Dios cuando le fue mal. Pero papá Dios, señores, no se queda con los brazos cruzados. Papá Dios sabía que si Job salía victorioso de esa prueba, lo iba a multiplicar en bendiciones. Y lo vamos a ver en la Biblia. Pero qué interesante es que mientras Satanás te acusa por tú serle fiel a Dios, si tú permaneces fiel, Dios pelea por ti. Dios te da la victoria. Y Dios le dio la victoria a Job por eso. Ahora, ¿qué hubiese sucedido si Job pierde? Estaba en juego el nombre del Señor ahí. ¿Quién fue el que le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él. Fiel, santo, temeroso de Dios y apartado del mal. Quien le dijo eso a Satanás fue Dios. Entonces, si Job fallaba, Dios iba a quedar mal. Y Satanás iba a decir, te lo dije, que él te servía por lo que tú le dabas. Mira ahora lo que está diciendo de ti. Te das cuenta que el hombre te busca por conveniencia. Pero no, hermano, alabado sea el nombre de Dios, que Job no falló. Job puso a Dios en primer lugar. Dios alabó a Job y lo bendijo porque Job lo alabó primeramente a él. Satanás tuvo que irse ¿cómo? Con la cara hacia abajo, avergonzado de que un pecador, un ser humano, pudiera soportar tanto, hermano, como soportó Job. Porque hubiera sido más fácil si hubiese sido un pleito con un ángel de los que están en el cielo. Ese nunca ha pecado. Ese no sabe lo que vivía en la tierra como un pecador. Pero no. Fue a Job que Satanás atacó, a un hombre como tú y yo, por un hombre consagrado a Dios que tenía principio y que no lo cambió por las cosas materiales. Es cierto, Job agradecía a Dios lo que le había dado. Pero en el corazón de Job, Dios valía más que las posesiones que tenía. Inclusive más que sus hijos. Porque como dice la princesa, los hijos el Señor nos los ha prestado, no son nuestros. Va a llegar un día que Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. ¿Dónde están los hijos que te di? ¿Y qué le vamos a decir? Por eso Job tenía temor de Dios. Hacía holocausto por los 10 hijos para que no se le perdiera ninguno. Pero vino Satanás y se lo mató a los 10.
Ahora viene una pregunta. ¿Y esos 10 hijos de José se salvaron sí o no? La respuesta la tiene Dios. No hay en la Biblia una respuesta que digo, no, ellos estaban consagrados y aunque Satanás los mató, se salvaron. No, no tenemos esa respuesta. Ahora usted quiere saberla, prepárese y vaya al cielo para que lo vean. Si van a estar allá, prepárese. Porque miren cómo Dios bendijo a Job. Dice la Biblia que le multiplicó todos sus bienes. En vez de 7,000 ovejas, le dio 14,000 y así sucesivamente. Pero él le multiplicó los hijos. ¿Cuántos hijos va a tener Job en el cielo si se salvan todos? 20 hermanos. Satanás le quitó 10 y el Señor le dio 20. ¿Por qué? Porque Dios le fue fiel a Dios. Entonces yo te pregunto a ti. Si tú quieres realmente que Dios te bendiga, tú tienes que ser fiel a Dios en todo. Tú no puedes tener un Dios condicional, como le decía ahorita. Si me conviene, yo soy cristiano. Y si no me conviene, no lo soy. Así tú no vas para ningún lado. Dios bendice a los que son fieles. Entonces, para no entrar en detalles sobre lo que dijeron los amigos de Job, vamos al capítulo 42 del libro de Job. Y veamos ahí cómo Dios bendijo a este siervo. Vamos al capítulo 42, después de todo lo que Job pasó. Que incluso, déjeme decirle, él quedó solo. Porque él no podía vivir con la esposa por el asunto de la lepra. Por lo tanto, estaba apartado. Y después de todo eso, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Job 42, del versículo 10 en adelante. Escuchen lo que dice la Biblia. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble toda la cosa que había sido de Job. Todos sus hermanos, todas sus hermanas y todo lo que antes lo habían conocido vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él, lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Ahí comenzó a subir la riqueza. Jehová bendijo el último estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera le puso por nombre Jemima, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Apú. Y dice en el versículo 15, y no había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job, a las que su padre dio herencia entre sus hermanos. Y antes de ir a la lectura bíblica, déjenme decir algo interesante. Dice en el versículo 10 que después que Job oró por sus enemigos, Dios lo bendijo. Aquí hay un desafío para ti y para mí. Dios nos manda a orar por nuestros hijos, sí, por la familia, por nuestros hermanos. Y la pregunta es, ¿y oramos por nuestros enemigos? Pastor, pero yo no tengo enemigos. Bueno, si tú discutes con alguien y no le pides perdón o viceversa, ya ese es un enemigo. Hay gente a la que tú le caes mal sin tú saber lo que son tus enemigos. Entonces aquí Dios le dice a Job, tiene que orar por ellos y hacer holocausto. Estos 3 amigos de Job que le faltaron el respeto, que lo acusaron, tuvieron que hacer sacrificio. Y el Señor le dijo, tiene que orar por ellos. Entonces dice aquí que después que Job oró por sus amigos que se habían convertido en sus enemigos, entonces Dios lo bendijo de una manera extraordinaria. Así que hermanos, amigos que me están viendo a través de YouTube, de Zoom y de Facebook, hay que orar por aquel que no merece que se ore. ¿Me están escuchando? Y Jesucristo es nuestro ejemplo. No oró Jesucristo por los enemigos, sí. Y no dice él, así como yo he hecho, vosotros también hacéis. Es decir, si Jesucristo oró por los que lo estaban crucificando en la cruz, si Jesucristo oró por sus hermanos de crianza, que no querían saber de él, si Jesucristo oró por Judas, que lo vendió, y por Pedro, que lo traicionó, entonces Jesús dice, haz tú lo mismo y sigue mi camino. Y le digo la verdad, no es fácil orar por un enemigo. No es fácil orar por alguien que te desea mal, que te lleva a tu vida, que habla chisme de ti, que no son verdad. O sea, no es fácil orar por ese tipo de personas, pero si queremos ir al cielo, tenemos que hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26-27, dice lo siguiente.
Yo Jehová te daré un corazón nuevo. Quitaré ese corazón de piedra que tú tienes y te daré un corazón de carne. Pero ese corazón de carne que yo te voy a dar también el Espíritu Santo para que tú puedas tener un corazón que me agrade a mí. ¿Saben lo que significa, hermano? Que con este corazón no vamos a orar por los enemigos. No podemos. Necesitamos que el Señor cambie este corazón y nos dé un corazón nuevo. Y para eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Y yo le pregunto, ¿cuántos sermones usted escucha del Espíritu Santo? Se predica muy poco del Espíritu Santo, hermanos. Y Jesús lo dejó a Él como nuestro representante. El que está en la tierra aquí es el Espíritu Santo, transformando corazones. Sin embargo, usted, ¿cuántas veces en la oración pide la dirección del Espíritu Santo? Porque normalmente oramos al Padre en el nombre del Hijo, Señor Jesús, Señor Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amén. ¿Y el Espíritu Santo para cuándo? En cada oración tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo. En cada tentación debemos pedir la presencia del Espíritu Santo para que Él pueda hacer el trabajo de cambiar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne dirigido por Dios. Porque usted puede decir, pastor, pero yo tengo un corazón de carne. Sí, es verdad, tú tienes un corazón de carne. Pero llega un momento que el pecado endurece ese corazón de carne. Y por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz, son testarudos, no me quieren obedecer. Entonces ese corazón de carne que tú tienes, cuando tú desobedeces a Dios, se vuelve en un corazón de piedra. Por eso es que dice que el Señor dice, te voy a quitar ese corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne, pero un corazón que me obedezca a mí, que ande en mis caminos. Así que, hermanos, para ir finalizando, ¿qué más podemos decir de Job? Job recibió el doble de todo. Y aunque aquí, hermanos, está establecido bien claro que Dios lo bendijo, Dios permitió que sus amigos, sus hermanos, la visita, el que vivía lejos, viniera a ver a Job restaurado. Es decir, ustedes saben que con la lepra a ti te aíslan. Por lo tanto, Job vivía solo, apartado. Pero una vez que oró por sus amigos y el Señor lo perdonó y lo sanó, entonces todo el mundo vino a ver a Job. ¿Y qué dijo el Señor? Nadie vaya con la mano vacía. Y dice aquí que sus hermanos, amigos, familiares le llevaban anillos, oro y plata. Y ahí fue creciendo nuevamente la fortuna de Job. Quiere decir que Dios hizo doblemente millonario a Job por su fidelidad a él. Ahora escuchen esto. Lo que fue la lectura bíblica, verso 16. Después de esto vivió Job 140 años. Escuchen qué es lo que dice aquí el Señor. Que luego de Job serle fiel a Dios, luego que Satanás le mató los hijos, luego que le quitó todos sus bienes materiales, el Señor le devolvió todo a Job. Y aparte de eso dice que le dio 140 años. Y vio Job a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y lo más lindo que dice el versículo 17. Job murió muy anciano y lleno de días. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Es decir, Job no murió enfermo. Murió muy anciano. Y cuando dice muy anciano fue que el Señor le dio muchos años. Aquí dice que le agregó 140. Imagínense cuánto tenía él cuando le llegó la prueba del diablo. Porque ya tenía 10 hijos. 10 hijos no se tienen de un día para otro. No sabemos qué edad tenía Job cuando Satanás le cogió con él. Lo que sí me dice la Biblia es que el Señor le agregó 140 años más de vida. Y él pudo ver 4 generaciones. ¿De quiénes? De los primeros 10 hijos. No, Satanás se los mató a los 10. Esos no tenían baby. ¿Y de dónde aparecieron? De los segundos, señores. De los 10 hijos que vinieron como la bendición. De ahí vino el nieto, tataranieto, bisnieto y el resto. Hasta la cuarta generación. Y Job se gozó en vida de las bendiciones de Dios. Entonces, hermanos, déjenme decirle algo. La historia de Job tiene 2 caras. Está la primera de un hombre consagrado a Dios que a Satanás, déjeme decirle algo, a Satanás le coge con lo consagrado. Los que están medio tibios y los que no están en la cosa del Señor, él dice que son de él.
O sea, para usted decir que usted es un hijo de Dios, usted tiene que estar consagrado a Dios. Porque a Satanás le coge con los hijos consagrados de Dios. Entonces, vemos aquí las dos caras de la moneda. Un hombre consagrado, fiel a Dios, Satanás le coge con él, le quita todo. Pero Dios no se queda con los brazos cruzados. Vemos la segunda moneda, cómo Dios le devuelve todo después que Job fue fiel. Y cómo le multiplica la bendición. Pero no solo eso. Dios le regala 140 años. Señor, ustedes saben lo que es morir a una edad avanzada y en salud. Por eso es que yo digo, cuando estamos en el Zoom, en el grupo de oración, y lo he dicho en otras predicaciones, usted quiere tener riqueza, pídale a Dios salud. El dinero va y viene, las cosas materiales van y vienen, la salud es lo mejor que Dios te puede dar. Si tú tienes salud, tú eres millonario. No importa lo que tenga en el banco, el dinero que tenga, no. Si tú tienes salud, tú eres millonario. Y el Señor bendijo a Job en todo el sentido de la palabra. Así que, si tú en este momento estás pasando una situación difícil, piensa en Job. Que tú nunca vas a llegar al nivel de Job. No va a llegar, porque por ejemplo, si te da ahora lepra, la lepra tiene cura. En este tiempo la lepra tiene cura, en el tiempo de Job no. Si te da otra enfermedad incurable, que nada más la puede curar Dios, si tú le eres fiel a Dios, Dios te cura. Por lo tanto, aquí no tenemos que ver con el factor tiempo, porque el Dios de Job es el Dios de nosotros. Aquí lo que tenemos que ver, y yo quiero que te quede con esto en el tema de hoy, es que Dios bendice la fidelidad. Dios bendice a los que son fieles. Y además de eso, aprender de Job, de que no debemos buscar a Dios por conveniencia. Job amaba a Dios de todo corazón. Y la Biblia así lo especifica. Tenemos que amar a Dios por amor, no por conveniencia. Por eso el amor de Dios es un amor ágape. Es un amor principal. Te amo sí o sí. No importa lo que suceda, yo te amo. Es el amor ágape. Dios te ama, no importa lo que tú hagas. Por lo tanto, es el amor ágape. Pero yo te digo, en el sistema latino, solo tenemos una palabra para amor. Amor. Esa palabra la usamos para la mascota. Yo te amo. La usamos para el esposo, para la esposa, para la mamá, para los hijos. Amor. En el sistema griego no, hermanos. El sistema amor tiene tres funciones. Está ágape, eros y filius. Es decir, cuando yo digo yo agapeo a Jehová, estoy diciendo yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Pero yo no puedo decir a mi esposa yo te agapeo, porque el agapeo le pertenece a Dios. A mi esposa yo le voy a entrar el amor eros, que es el amor de los casados. Y a mi mamá, a mis hermanos, le voy a poner el amor filius, que es el amor filial de la familia. ¿Se dan cuenta? En el griego el amor tiene tres definiciones diferentes, pero nosotros los latinos usamos amor para todo. Entonces Job usó el amor de ágape para Jehová y le fue fiel a Jehová. Y Dios lo bendijo y le multiplicó la... Señores, ¿qué médico iba a curar a Job? Recuerden que la Biblia dice que se le iban los pedazos de la piel. Entonces Dios lo restauró, le puso la piel como la de un bebé. Ustedes se acuerdan del caso de Naamán, que dice que Dios le puso la piel como un bebé. A Job Dios le hizo lo mismo. Le devolvió los pedazos que la enfermedad le había arrancado del cuerpo, hermanos. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Así que voy a pedir a los que están aquí acompañándome que se pongan de pie, vamos a orar. Y ustedes que están a través del Zoom, de Facebook y de YouTube, pueden orar ahí en sus respectivos lugares donde están. Oremos. Padre Celestial, gracias. Porque la historia de Job nos enseña que la fidelidad tiene una recompensa. Nosotros nos hemos portado mal contigo, no han pasado situaciones difíciles, pero ayúdanos a aprender como Job a no ponerte a ti por encima de nada de esta tierra. Tú eres el principal, tú eres el único en quien debemos seguir, servir y adorar. Nada material, nada físico, ninguna relación de pareja, de hijo, de lo que sea, puede estar por encima de ti, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y si en este momento yo estoy orando para alguien que tiene una enfermedad incurable, pídele a Dios con fe, que si Él curó a Job, te puede curar a ti.
Si estoy orando por un padre que tiene problemas con los hijos o con su pareja, con su cónyuge, órale a Dios, porque en Cristo hay solución para todos los problemas. Bendícenos, Señor, de manera especial a los que estamos aquí, los que están a través del Zoom, de YouTube, y ayúdanos a mantenernos fieles. Y cuando tú vengas en gloria, llévanos a vivir contigo. Ya que estos favores te los pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.